En días recientes, el INE solicitó un presupuesto de más de 25,000 millones de pesos para los comicios electorales del año que viene, de los cuales 6,788 millones de pesos está destinado a los partidos políticos. Pero ¿cuánto nos cuestan a los mexicanos mantener a los partidos políticos? Nos sale muy caro, ¿no cree?, para los resultados que nos dan. Esto es Punto y Coma. Bienvenidos. El Instituto Nacional Electoral solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de más de 25,000 millones de pesos para 2018, en el que incluye los 6,788 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes de los comicios del próximo año. De acuerdo con el INE, estos gastos son necesarios para garantizar elecciones limpias y libres de fraudes, así como para proteger a la democracia de nuestro país. Pero, ¿cuánto nos cuesta a los mexicanos mantener a los partidos políticos? De acuerdo con el Sistema Integral de Fiscalización, durante las elecciones intermedias de 2016, los partidos políticos tuvieron un déficit de 31 millones de pesos. Además, durante los últimos 2 años, han gastado 5,700 millones de pesos extra al presupuesto asignado, es decir, el equivalente al presupuesto anual de todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Social para las madres trabajadoras mexicanas. Sin que se pueda justificar, cada elección resulta más cara que la anterior. Por ejemplo, en Michoacán, los comicios de 2011 costaron 7 millones de pesos, mientras que en 2015 el costo creció a 31 millones de pesos. De acuerdo con el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, el costo de nuestra democracia debería evaluarse mediante 3 conceptos: la transparencia y legalidad en la organización de los comicios, equidad en la competencia y prevenir la influencia del dinero en la política y las campañas. Pues aquí estamos ya en Punto y Coma. Soy Fabiola Guarneros y los saludo y los agradezco mucho que estén con nosotros, y también sobre todo la presencia de la maestra, analista, experta en números, en cifras, en cómo andan los presupuestos de los partidos y mucho más, Jimena Mata Centeno. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Fabiola, Yasmín, Mariana, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar aquí. Gracias por ayudarnos a desglosar estas cifras de los partidos. Con gusto. Yasmín. ¿Cómo están? Muy bien, Yasmín, preciosa. Mariana H. Yo estoy contenta de estar con ustedes. Bienvenida, Jimena. Y creo que tanto ustedes como nosotras el día de hoy vamos a hacer un par de corajes. Sí. ¿No? Por las cifras que vamos a estar escuchando. Y pues sí, causa indignación, sobre todo por lo que acabas de decir, Fabi. Para esos resultados, todo ese gasto, pero bueno. Sí, ya veremos. Yo creo que sí, Jimena, porque una cosa es lo que cuestan las elecciones, o el debate que se ha dado si la democracia en México es cara o no, si estos 25,000 millones de pesos son necesarios o son suficientes para conquistar el voto ciudadano o para lograr que el ciudadano vaya y deposite su voto a la urna. Sin embargo, cuando vemos que hay un alejamiento del ciudadano hacia los partidos, estas cifras se nos hacen una grosería. Definitivamente, año con año se da esta discusión y año con año nos indignamos todos los ciudadanos cuando escuchamos las cifras que aprueba el INE para otorgar a los partidos. Pero es muy importante destacar que esa cifra no surge de la decisión de quien esté al frente del Instituto Electoral. Esa cifra sale de una fórmula que está en el artículo 41 de la Constitución. Y esa fórmula establece que el financiamiento público que se le va a dar a los partidos sale de multiplicar, ahí les va la fórmula, 65% de la unidad de medida y actualización de la UMA, que son más o menos 50 pesos, por el número de personas inscritas en el padrón electoral. Esto es el número de personas que hayan solicitado alguna vez la credencial de elector. Esa es la cifra que nos da para el financiamiento de partidos para sus actividades ordinarias, que son más o menos 4,300 millones de pesos. Cuando es un año electoral como el próximo 2018, el gasto que se otorga para gastos de campaña es el 50% de esos 4,000 y fracción, es decir, 2,150 más o menos. Más aparte, un 3% para actividades específicas, y eso es lo que nos da el gran total de 6,700 millones de pesos. Para aterrizarlo un poquito, porque son muchos números, ¿a qué se refieren justo con actividades específicas? ¿Qué se hace con ese dinero? Es decir, el pago de mantas, el pago de volantes, el pago de comerciales, desde los que hacen los jingles, el locutor, todo eso, ¿por ahí va?
Es una pregunta muy importante. El monto más grande, que es el de actividades ordinarias, es el que se utiliza para las actividades que hace el partido para invitar a la ciudadanía a participar en la democracia. Es decir, en todo lo que haga, excepto en los gastos de campañas. Okay. Que es el monto más grande. Ahora, en la realidad sabemos que la mayoría de los partidos utilizan ese recurso también para gastos de campaña, cosa que es ilegal. Pero en teoría, los 2.150 millones que se les otorga gastos de campaña es el tope que tienen de financiamiento público para gastar en esto que tú mencionas, Mariana, en gastos de publicidad, de espectaculares, de pues todos los impresos, utilitarios, claro, etcétera, ¿no? Pero, y lo comentábamos hace un momento con Fabiola, esto no es lo grave. Lo grave es que a esta cantidad se le suma obviamente el financiamiento privado, que también por ley puede ser hasta una cantidad igual a esta, siempre y cuando no la supere. Okay. Pero lo grave no es eso, lo grave es la cantidad de recursos de procedencia ilícita que fluyen hacia las campañas, hacia prácticamente todos los partidos. Y esto en un estudio que hizo Integralia Consultores con el CEI, estima que más o menos de cada peso que se gasta en campañas, 4 son de procedencia ilegal. Uf. De todo este presupuesto del que hablas, porque yo la verdad es que sí he estado indignadísima, le consta a Fabi, desde que sale a relucir que es el presupuesto más alto en la historia de las campañas. Entonces, yo sí hice ese coraje del que decías, Mariana, o sea, llevo pensando qué se podría hacer mucho mejor, en dónde se podría emplear ese presupuesto, que ahorita vamos a darles un comparativo, porque yo no sé ni cómo se escribe ese dineral, ¿no? Como dirían por ahí. Y la gente me ponía en Twitter, mejor por los independientes. No, porque también esa lana va para los independientes, ¿cierto? Así es, así. Una parte de ese recurso se destina se reserva para los candidatos que en un momento se presenten por la independencia. Pero hay quien puede desistirse de esta la nota, como ya vimos, por ejemplo, seguro saldrán otros candidatos, pero Margarita Zavala estaba diciendo, yo no quiero utilizar todo ese presupuesto, y creo que tampoco lo deberían de hacer los otros aspirantes a la presidencia, a la jefatura de gobierno, en fin. De hecho, ahora, pero sí, es que justo te iba a decir, pero depende, mira, por ejemplo, en el caso de Margarita Zavala, si Margarita Zavala se va por el partido, el PAN va a recibir 1.281 millones de pesos. O sea, eso no quiere decir que va para Margarita, es para el partido, para todas las campañas, porque solo es la presidencial, Congreso y gobierno del Estado. Pero los independientes solo van a recibir 42 millones de pesos. Eso es muy poquito en relación a lo que reciben los partidos, claro, y quién sabe el número de candidatos independientes que tengamos. ¿Que es suficiente, Fabi? A mí hasta se me hace muchísimo. En comparación sí es poco, pero... ¿Tú qué opinas? ¿Es poco, mucho? Pues mira, estos 1.200 millones que recibiría, por ejemplo, el PAN, la mayoría de esos 800 millones son para sus actividades ordinarias, entonces en teoría no irían para campaña. Y se tiene que repartir a todas las campañas que va a haber el próximo año, ¿no? Que es gubernaturas, la presidencia, alcaldías, ambas cámaras. Entonces, quizás no sea tan disparejo, pero yo creo que la discusión va más allá de eso. En teoría, este financiamiento público existe y se creó en la reforma del 96 para garantizar que hubiera cancha pareja entre los partidos, ¿no? Cuando estaba Zedillo en la presidencia, él impulsó esta reforma de tal modo que los otros partidos de oposición, principalmente PAN y PRD, tuvieran más recursos y fueran más competitivos. Pero en lugar de bajarle recursos al PRI para estar más o menos al nivel de PAN y PRD, lo que hizo fue que le subió muchísimo al PAN y PRD. Y de hecho, esto que mencionas de Margarita Zavala es muy curioso porque de hecho Felipe Calderón, cuando él fue presidente del partido, en un caso inédito, devolvió en su caso, ¿no?, al IFE 40, 50 millones de pesos que él consideraba que eran un exceso. Y Andrés Manuel lo destinó a libros gratuitos.
Pero al final, hoy en día, todos los partidos y todos los candidatos aceptan esa lana porque obviamente la necesitan, ¿no? Para ser competitivos en la elección. Que es además un gesto simbólico, ¿no? Sí, Así qué es. bonito, qué padre los libros y todo, pero a comparación con todo lo que tienen, resulta ser más simbólico. Ahora, yo quisiera regresar a lo que habías dicho de esta cuestión, de esta figura de ilegal. ¿No? ¿De dónde viene? Es decir, si yo soy empresario y yo te quiero dar una lana porque me gusta tu partido, ¿eso es lo que es ilegal? O si es también, digamos que aquí está el narco y lo hemos visto y entonces yo quiero votar por ti y esto te lo doy nada más porque yo quiero. ¿Esa es la parte ilegal? No necesariamente. Lo que sucede es que hay límites, y hay límites a las donaciones que puede hacer una persona, ¿no? Y eso es totalmente válido y yo creo que debería hacerse porque une a los partidos con la ciudadanía, ¿no? Si yo simpatizo con ese partido, pues le quiero aportar. El problema es que muchas de esas aportaciones exceden esos límites y además se hacen por debajo del agua. ¿Por qué? Porque las campañas hoy en día en México son un gran negocio para políticos y también para gente de la iniciativa para privada. Empresarios. ¿Por qué? Porque hoy le invierten a una campaña casi con la certeza de que el candidato que esté en el poder les puede regresar ese favor Ganan a todas las través licitaciones, de obra ¿no? pública, de concesiones, licitaciones, etcétera. Y ese es el problema principal. Mientras existe ese incentivo de invertir tal cual en una campaña, porque sé que el retorno de mi inversión va a ser 2, 3, no sé, hasta más veces, pues obviamente le van a seguir invirtiendo, ¿no? Eso es lo... Entonces, para retomar la pregunta de Mariana y dejarlo claro, entonces, el financiamiento ilegal es el que no se reporta. Así es. Y puede venir por varias vías. Correcto. Una es estos acuerdos, estas amistades que yo no te digo, que los voy a depositar vía... Te doy toda la infraestructura para crear una tarjeta rosa de descuento, o tú y yo somos amigos y me financias, me prestas, no sé, un lugar a donde llegar cuando esté en campaña. Así es. Eso puede ser. Sí, puede ser en especie o en efectivo, ¿no? Y la otra es ya el dinero del crimen organizado, que esa es otra parte. Que es otra parte que también se da, ¿no? Porque opera de la misma manera. Yo te doy dinero para tu campaña y tú me permites operar en la zona, no me molestas, etcétera, ¿no? Pero al final es lo mismo. Y hay otra, una tercera, podemos decir, fuente de financiamiento ilegal, que es el desvío de recursos públicos. Y eso también lo sabemos. Muchos gobernantes que están en funciones encuentran la vía de desviar recursos para dárselos a otras campañas, ¿no? Exactamente, que es lo que estamos viendo con muchos de los gobernadores que hoy los están buscando, que muchos están pues prófugos, otros ya enfrentando procesos penales y que tenían que ver con compromisos de campaña, ¿no? Así es. Oye, Jimena, y por ejemplo, Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte. Te andan carrereando y no estás oyendo, ¿verdad? No, estoy oyendo. Es que el tema está tan bueno que... Sí, no, ya me quedé pica. picada. Vamos a un corte y regresamos. 6.788 millones de pesos que van a servir para financiar a 9 partidos políticos es más que el presupuesto destinado en salud para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, que es de 5.172.412.270 pesos. Es lo que recibe Salud para su programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, que son 6.462.597.110. Y es un poquito menos que el presupuesto total del INEGI, 7.033.704.504. Y los candidatos independientes van a recibir 42.963.000 pesos. Con esos recursos podríamos tener 2 centros de integración juvenil que tienen un presupuesto de 22.892 pesos. ¿Qué tal, chicas? Te digo que no sé ni cómo se escribe, no sé cómo lo leíste, Fabi. Es complicadísimo, es muchísimo. Es que me acordé de mis clases cuando los maestros eran bien comprometidos, en fin, de unidades, decenas, centenas, unidades de millares. Pero tú eres la experta. No. Bueno, esta es la pregunta, ¿no? Que siempre se hace. ¿Qué tanto o qué tan cara es la democracia en México? ¿No? Y un punto de vista es que es apenas el 0.5% del total del presupuesto de egresos, ¿no? Entonces, visto de ese lado, puede no parecer mucho, pero cuando ya se comparan con otros, con el monto que se otorga a otras causas, como lo acabas de mencionar, Fabi, ahí es cuando nos damos cuenta que tal vez no es tan barata nuestra democracia, ¿no? Y desde el punto de vista de quizás no sería tan, no nos parecería tan mal
si hubiera resultados. Pero si de repente vemos que no hay transparencia, que no se rinden cuentas del dinero, cómo se gasta el dinero. Por ejemplo, en el INE, supuestamente está la plataforma, también tú debes conocerla para que nos expliques, la plataforma donde los partidos tienen que ir subiendo cómo van gastando su dinero y no lo hacen. Entonces, esta es parte del enojo, ¿no? La falta de transparencia. O el problema es que lo hacen de una forma en la que parece que están cumpliendo la norma, ¿no? Pero obviamente donde hay que poner la lupa es en esos gastos que no se reportan a la autoridad, ¿no? Se sabe que los partidos políticos llevan generalmente dos contabilidades, una para el INE y otra que es la real, ¿no? Lo que en verdad gastan en sus campañas. Entonces, habría que reforzar más bien ese mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas y también el mecanismo de fiscalización, que ahora ya es una atribución del INE. Es más, el INE tiene ahora pues sí, una de sus funciones es revisar de dónde viene el recurso y cómo se gasta. Pero otra vez, ¿no? No tienen suficiente personal, el recurso parece que es mucho, pero de repente tampoco alcanza, ¿no? Para cumplir todas estas funciones. Son parte de las áreas de oportunidad que hay. No, es que, ¿sabes qué quería yo decir? Que además el tema de las redes sociales hoy, que creo que juegan un papel muy, muy importante también en las campañas y también en el contacto que nosotros tenemos con los candidatos sin conocerlos mejor, porque ahí realmente conoces cuando ves lo que tuitean en Facebook y demás a estos candidatos o a los políticos en general, diputados, senadores, los conoces mucho mejor que a través de un spot gigantesco, acartonado y demás. Entonces, lo hemos visto, por ejemplo, el Bronco, que, ojo, no soy fan en absoluto del personaje político, pero la campaña que hizo cuando ganó fue extraordinaria, fue a través de redes sociales, con un presupuesto que no tenía absolutamente nada que ver con estas cifras que hoy les estamos dando. Entonces, ¿realmente esos 7,000 millones de pesos van a servir de algo o nada más va a ser para enriquecer a los empresarios, que bien dices, que van a tener licitaciones multimillonarias, y a los bolsillos de muchos de los políticos, que tampoco digo que sean todos, pero que vemos los aviones en los que andan viajando, las casas que traen, los coches de escolta, que son cosas absolutamente innecesarias y que da mucho coraje cuando vemos la situación en la que viven millones de mexicanos de pobreza extrema, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las redes sociales? O sea, ¿sí podrían sustituir estas campañas que se han venido dando multimillonarias? El problema con las redes sociales es que hoy, para generar contenido, para que un anuncio en Facebook, en Twitter tenga muchos likes o muchos retweets, hoy eso también se hace con dinero, ¿no? Entonces, por un lado, sí, yo creo que sí sería más barato, pero tampoco resuelve el problema del todo, ¿no? Porque, insisto, se puede invertir varios millones para que un video aparezca en YouTube o para que cuando quieras buscar una canción te aparezca antes la promoción del candidato, etcétera. Entonces, ese es un riesgo. Pero lo que comentabas después, que creo que es muy relevante, es cierto que las campañas no deberían costar tanto, ¿no? Anunciar al candidato, ya sea a través de espectaculares o de spots, porque además hay que recordar que los spots de radio y televisión ahora a los partidos no les cuestan. Eso para ellos es gratis, ¿no? Y no está considerado dentro de los 6,000 millones que reciben. O sea, eso es en especie y no se cuenta. Pero también se sabe que los mismos partidos que quieren aparecer más y estar en entrevistas y demás, pues por debajo del agua tienen otros acuerdos. Pero no debería costar tanto, no debería costar lo que cuesta. ¿Y por qué cuesta tanto? Porque, bueno, se ha encarecido también la promoción del voto. ¿Qué es la promoción del voto? Salir a convencer a la gente a que voten por un partido u otro, y esto es generalmente a través de dádivas, ¿no? A través de despensas, de regalos, de materiales de construcción, de cosas que no están permitidas por ley. Por ley solo se puede dar lo que está hecho de tela, por así decirlo, ¿no? Gorras, playeras, obviamente información impresa del candidato, pero no tinacos, no dinero en efectivo, no otro tipo de regalos, y eso en parte ha encarecido también el costo de las campañas. Oye, yo te quería decir una cosa, que obviamente a lo que se refiere Jimena con que no les cuesta es que el espacio en el medio no les cuesta. Correcto. Muchas veces la publicidad, digamos, se trata de eso, ¿no? La empresa, o en este caso, en el caso del partido, paga al medio de comunicación. Pero en lo que sí les cuesta, mi de formación profesional, porque soy locutora, es lo que decía hace rato. Por ejemplo, uno de estos spots que dicen todos lo mismo, porque conmigo México gana, porque en el futuro
estaremos los mexicanos, porque de que se puede, se puede. O sea, todas estas figuras vacías que se repiten año con año, con año, con año. Pero hay detrás un jingle, ¿no? Que los cobran carísimos porque los músicos tienen un super colmillo. Claro. Entonces, le bajan ahí 150,000 pesos al partido por un jingle que dura, o sea, es la musiquita de fondo. Y luego el locutor, que por lo general cobraría 3,000 pesos por llamado, cobra 5 por llamado. Y hay 8 spots. Y luego está el estudio. O sea, es decir, esos pequeños gastos, pequeños entre comillas, pues sí, de pronto son como, me parecen frivolidades que son importantes si tuvieran un mensaje y si ese mensaje después fuera respaldado. Entonces ahí poquito a poquito, ahí se van también creciendo las cifras. Claro. No me hagas cara de que voy a cantar despacito. Sí, yo también lo Perdón. suavecito. Perdón. Pero bueno, ahí en el caso del... Y los spots de tele, ahí están los iluminadores y están los estudios. O sea, Totalmente sí son un cierto. montón de cosas. Absolutamente. Y eso sí es uno de los rubros que está considerado en el gasto de campaña. La producción como tal de los anuncios que se hacen en radio y tele. Oye, una cosa, ¿y qué pasa también? Hace un momento decías PRI, PAN y PRD, que era como la figura tradicional cuando nosotras éramos niñas. Pero ahora hay uno más y otro más y otro más y otro más. Entonces empiezan a crecer los partidos y se empiezan también a elevar los presupuestos, Y ¿no? que ni ganan, o sea, más que de esa lana, porque al final no ganan un puesto político. Exacto, ¿no? exacto. ¿Cuál es el riesgo del financiamiento público que en mi opinión, es bueno? Es muy bueno que los partidos reciban recursos públicos porque sus actividades deben ser integrar a la ciudadanía en el proceso democrático. Pero uno de los riesgos de esto es que de toda esta cantidad que hablamos, de los 6.700 millones, el 30% se reparte por igual a todos los partidos que logren un registro. Y eso es la nota, ¿no? Y esto es un incentivo también para crear más partidos políticos porque saben que independientemente de cómo les haya ido en la elección previa y demás, van a recibir una cantidad muy importante de dinero. Y eso no es necesariamente bueno. Generalmente en una democracia es mejor que haya menos y más consolidadas opciones a que haya un abanico inmenso de partidos que muchas veces no se distingue ya una ideología de la otra, ¿no? Totalmente. Pues a mí me parece indignante verdaderamente. Ahorita vamos a hacer un poco más de comparativos para que usted vea lo que es ese dinero, porque es un montonal. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y les dejamos esta pregunta en nuestras redes sociales, en Twitter, @puntoycoma_TV. ¿Consideras adecuado aumentar o disminuir el presupuesto a los partidos políticos? El 0% dice que debería aumentar, obviamente. El otro 0% dice que debería mantenerse. El 90% opinamos, me uno, que debería disminuir. Y el 10% dice que tendría que tener una mejor distribución. Participen con nosotros y regresamos después de la pausa. El PRI recibirá 1.689 millones de pesos. El PAN va a recibir 1.281 millones de pesos. El PRD va a recibir 773 millones de pesos. Morena va a recibir 649 millones de pesos y el Partido Verde 578 millones de pesos. El PT va a recibir 376 millones de pesos. ¿Por qué quisimos incluir el del PT? Porque el PT en la elección pasada estuvo a punto de perder el registro. Si no es porque se anuló la elección en Colima y dicen los políticos, luego fuentes ahí bien informadas, que el PRI le ayudó a mantener el registro, el PT hubiera perdido el registro, pero hubiera perdido, esa es la cantidad que estamos diciendo, 376 millones de pesos. Ya es un negocio. Es un negocio, Jimena. No, y es lo que decíamos antes del corte, ¿no? Que perder el registro tiene un costo altísimo para el partido. Porque además al hacer alianzas con otros partidos, pues también se utilizan recursos de ambos y obviamente favorecen a la campaña de que se trate. Entonces es un tema muy relevante. Pero lo que comentábamos también en la pausa, que creo que vale la pena destacar, es iniciativas como la de Sin Voto No Hay Dinero, que busca justamente esto, reducir el financiamiento público que reciben los partidos. Mencionábamos al inicio la fórmula, ¿no? ¿Cómo se obtiene esa cantidad gigantesca que reciben los partidos? Y se multiplica el 65% de la UMA por el número del padrón electoral, que son más o menos 87 millones de personas. Lo que esta iniciativa propone es que en lugar de multiplicarlo
por los 87 millones de personas se multiplique por el número de votos que los partidos hayan obtenido en la elección anterior. Eso disminuye significativamente el monto de financiamiento público, pero además incentiva a los partidos a que consigan más votos, porque si consiguen más votos, pues reciben también más recursos para funcionar. Lo que pasaba, me gustaría que nos explicaras, Fabi, que muchos están inflados también. Exacto, ¿no? es que sí, lo que dice Jimena es que digamos, vamos a decir que el INE no es el culpable de lo que está pasando, porque el INE solo recibe la fórmula que aprobó la Cámara de Diputados en su sesión para distribuir el dinero. ¿Quiénes integran la Cámara de Diputados? Pues los partidos políticos. Entonces ellos dijeron, sí, nuestra fórmula por el número de padrón, 80 millones de personas. Entonces hubo denuncias de que los padrones de los partidos están inflados, es decir, no son realmente los militantes los que están inscritos en el padrón. Claro. Y lo hemos visto, el propio PAN ha denunciado que con Madero se infló el padrón del PAN. ¿Te acuerdas que Margarita Zavala, Felipe Calderón están pidiendo una revisión del padrón del propio partido? Entonces, esto es, pues imagínense una cifra millonaria la que resulta. Entonces, este diputado que ganó por independiente, Kumamoto, él dice, pues sí, por voto. Y entonces sí, ahí sería eficaz la democracia, porque tú vas a conquistar el voto de Mariana H. Claro. Y si Mariana H. cree en mi partido revolucionario, ¿no? Vamos a inventar uno, Partido Nacional de la Revolución Democrática. Punto y coma. Punto y coma, exactamente. Partido punto y coma. El PPC. Ándale, ¿no? No, PIC. Ajá, PIC. Sí, partido punto y coma. Partido punto y coma, por el PPC. Entonces yo voy por el voto de Mariana. Y no por el voto que según yo tengo, porque voy a sumar en mi padrón, está Yasmín, está Mariana, está Claudia Mollinedo, está Paola Barquet, está Kim, estás tú, Jimena, porque veniste, entonces ya estás en mi padrón, están todos los chicos de cabina, está toda la producción, más los de entrevistas, somos 500. Entonces, en lugar de que me den mi presupuesto por 500, me lo va a dar por el voto si me lo dio Mariana. ¿Qué tal que tú votaste por otro por el partido Excelsior? Ex partido Excelsior, ¿no? Ajá. Entonces tu voto ya no da para mí. Okay. Creo que esa es una iniciativa que valdría la pena impulsar, pero en el Congreso está detenida, ¿no, Jimena? Pues bueno, una buena noticia es que esta iniciativa se aprobó en el Congreso de Jalisco y después intentaron algunos actores políticos echarla para atrás y justo esta mañana la Suprema Corte de Justicia dijo que esta iniciativa es constitucional, así que sí va, y Jalisco será el primer estado en el que opere esta iniciativa de sin voto no hay dinero. Y la reducción en el financiamiento público es considerable. En la Cámara de Diputados se intentó pasar también esta iniciativa, pero obviamente no prosperó. Y era relevante que pasara antes de que se aprobaran estos montos, porque vaya, ahora puede caminar esta iniciativa, pero el año relevante era el 2018, porque además es la elección más grande de la historia del país, ¿no? O sea, por todo lo que se va a elegir en una sola jornada, ¿no? Entonces, bueno, y que no es justo cómo está distribuido, por lo que dice Fabi. O sea, hay corrupción incluso en eso, porque le van a dar más lana a partidos que quizás no tienen la cantidad de personajes que dicen tener, ¿no? Así es. Y bueno, una precisión, porque el tema de la fórmula es por el padrón electoral, y esto es todas las personas que puedan o que hayan solicitado alguna vez la credencial de elector, pero no que necesariamente la tengan, ¿no? La lista nominal, por otro lado, sí es la gente que efectivamente tiene su credencial y puede salir a votar, ¿no? Pero bueno, en el padrón se acuerdan que estaban incluso los muertos y las personas que no existían. Exacto. Y a todos los partidos les conviene que ese padrón crezca y que esté inflado. ¿Por qué? Porque es el número por el cual se va a multiplicar el 65% y es de donde va a salir al final el monto que van a recibir, ¿no? Y el otro, por una parte es para todos parejo y la otra parte pues va a depender de los votos que hayan obtenido. Y sería interesante, Jimena, también conocer cuáles son los actores políticos que están deteniendo estas iniciativas, ¿no? Porque suelen ser también los que cuando llegan los bonos de Navidad multimillonarios se los quedan, los que no pasan lista en las cámaras. Entonces, también para que la ciudadanía sepa verdaderamente por quién está votando. No, desde luego. Y yo creo que aquí esta no es solo una tarea de la autoridad electoral o de los poderes que tienen que estar supervisando la implementación. Es también una tarea del ciudadano, ¿no? O sea, tenemos que saber de dónde viene, o sea, conocer esto, que creo que es muy relevante. O sea,
¿por qué se le está dando este recurso a los partidos, ¿no? Además, insisto con la fórmula, pero es que es muy chistoso que esa fórmula se dice que surgió del monto. Primero determinaron, a ver, ¿cuánto necesita el PRI, que es el partido del gobierno, cuánto necesitamos para ganar la elección siguiente? Tanto. Bueno, entonces hay que idear la fórmula que arroje esa cantidad. Y después, de manera proporcional, se le va a otorgar a los otros partidos, ¿no? Como era una fórmula muy complicada, luego se modificó a esta que les comento, pero no tiene ningún trasfondo. ¿Por qué ese es el 65%? ¿Por qué por el padrón electoral? ¿Por qué no es por la lista nominal? ¿Por qué no otra? Y esto tiene la misma lógica, es porque buscaron que arrojara la cifra necesaria, en teoría, para ganar la elección. Ahí es donde los ciudadanos tenemos que poner el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, que se cambie esa fórmula, porque a ver, ¿de dónde sale? ¿En qué se gastó? Y ahí lo que decías también, Yasmín, las redes sociales juegan un papel muy importante, porque hoy podemos estar supervisando qué hace el político o el diputado o el senador, quiénes sí aprobaron, quiénes no, el canal del Congreso que pudiera parecer aburrido, pero es que es importante saber qué se aprueba en cada sesión, quién, por qué alianzas. ¿Quién va? Así es. Pero además, tú acabas de decir algo bien importante, es decir, ellos crearon la fórmula que les convenía a sus intereses para el dinero que ellos consideran que necesitan, que para nosotros, ciudadanos de a pie, de terrenales, ¿no? Son de verdad cantidades que ni siquiera, no me la imagino yo en bonchecitos de billetes, pero no cabría. El punto es, chicas, es que no tienen llenadera los partidos, porque fíjense, las cifras que hemos dado solo es del financiamiento público, es solo lo que se va a dar. Ya Jimena nos explicó que va una parte, un peso menos de lo que hemos dicho, del financiamiento privado. O sea, eso es la mitad, ¿no? Sí, de lo que estamos hablando. Pero además, hemos visto este financiamiento ilegal, que es el que no reportan y que va engrosando la bolsa de los partidos. Y ahorita me acuerdo de una más, para que nos dé más coraje. El llamado diezmo de los legisladores que le dan al partido. El caso más reciente lo acabamos de ver con el relajo del PRD y del PT. ¿Se acuerdan que Miguel Barbosa se salió del PRD porque se fue al PT? Y cuando se empiezan a salir más, se va al PT porque no va a estar en el PT, evidentemente, sino van a engrosar las filas de Morena. Claro. Pero ¿por qué era importante que engrosar el grupo parlamentario del PT en el Senado? Porque les daban más dinero, entre más miembros eran, más dinero del presupuesto reciben. Y 10% de su salario se lo dan a Morena, pero no solo pasa en Morena, ha pasado en el PRD que empleados del gobierno tienen que dar 10% de su salario. Lo vimos en el pasado elección del Estado de México con Delfina, ¿no? La acusaron de que les había descontado el dinero. O sea, todo ese dinero se va sumando. Sí, tristemente hemos visto que es muy común este mecanismo del descuento, ¿no? Para los funcionarios, servidores públicos, que literal se les descuenta una porción de su salario y se deposita al partido, ¿no? Esa es una de las formas de desvío de recursos públicos, que es otra de las fuentes de financiamiento ilegal para las campañas políticas. Y lo comentábamos al principio, e insisto, eso sí es lo más relevante. Está muy bien que nos preocupe los 6.700 millones más, bueno, y además es esto más lo que reciben de parte de los estados, porque los partidos que tienen un registro estatal reciben otro tanto, que es prácticamente la misma cantidad. Es decir, los partidos van a recibir cerca de 13.000 millones de pesos en el 2018, entre recursos estatales y federales. Pero eso, bueno, más lo que consigan de manera legal de recursos privados, eso no es lo más importante. Lo más importante es todo lo que viene por debajo de la mesa, que encarece las campañas, no una, sino varias veces, ¿no? Vemos que los topes de gastos de campaña, en promedio, en una elección estatal, está en 40 millones. Es lo que se supone que un gobernador o candidato a gobernador puede gastar. Pero vemos que eso, en la realidad, es al menos 10 veces más lo que se gasta, ¿no? Y para gastar eso, pues lo necesitas conseguir de alguna fuente, ¿no? Y la ironía en este país es que mucha gente vota porque le regalaron una torta que cuesta 15 pesos o una despensa que cuesta 50 pesos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, están invirtiendo una enorme cantidad de dinero, la están moviendo, hay dinero por abajo del agua y todo eso, pero al final, luego la gente justo eso, o sea, este tipo de
artimañas hacen que un campesino le dé el voto a este señor. Sí, porque no tiene porque nada. le regaló una torta, porque Sí, no tiene porque nada. no tiene nada. Entonces ahí o sea, va el círculo vicioso. Y lo peor del caso es, como dice Jimena, o sea, la gente que gana en este país son los políticos y son los empresarios. Son quienes tienen las grandes fortunas y están coludidos unos con otros porque son los que están metiendo la lana. Mientras que este presupuesto, nada más solito el presupuesto, sin contar todo lo que hemos mencionado, sueldos, bonos, lo que aportan los estados y demás. El puro presupuesto que se va a ir a estas campañas, que es de casi 7,000 millones de pesos, podría nada más salvar la vida, porque estaba yo haciendo algunos números junto con Fabio el otro día. 14,000 niños con cáncer podrían recibir un tratamiento con este dinero. Entonces, o sea, es por sentido común. ¿Qué pesa más? O sea, la salud, la educación, la seguridad, los salarios de nuestros policías y demás, que al final se hace una corrupción y se hacen robos porque no reciben salarios, porque la gente no tiene trabajo y demás. La salud, o sea, se están muriendo 14,000 niños con cáncer que podrían recibir un tratamiento, que cada tratamiento vale entre 300,000, 500,000 pesos. Claro, varía, ¿no? Y si no de están en cáncer y Veracruz demás. también. Exacto. Bueno, claro, o sea, no más, para que en vez de que les echen agüita ahí, que les den tratamientos. Y es un tema que a mí me mueve, ¿no? La salud de los niños en México, pero hay miles, la educación, como decimos, todos estos áreas que no están recibiendo dinero, gente que no está recibiendo el salario mínimo, que lo hemos platicado tanto aquí, y aquí nuestros partidos recibiendo 7,000 millones de pesos. Es que es indignante, Jimena. ¿Qué se puede hacer? Mira, pensamos que la solución está a nivel de los políticos, ¿no? Cuando decidan cambiar esta fórmula. Sí, gran parte de la responsabilidad la llevan ellos, pero ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie? Exacto. Y hay una cosa muy interesante que comentaban hace rato, ¿no? Intercambio mi voto por una despensa, por un tinaco. Y es verdad que la gente objetivo para estas prácticas clientelares, pues es gente de escasos recursos, ¿no? Que obviamente dicen, esta es mi única oportunidad de recibir algo de parte del gobierno, porque cuando ya están en funciones, pues se van a olvidar de mí, ¿no? Pero no, y además había otras campañas que alguna vez usó el PAN y ahora usa, creo que Morena, que dicen, tú acepta lo que te dan. Ajá, y al final vota por quien tú quieras, ¿no? No sabemos lo peligroso de esto, Claro. porque si uno acepta la dádiva de uno y de otro, naturalmente se encarece la campaña, ¿no? Porque los partidos empiezan a competir en quién da más y mejores cosas para convencer al votante. Si tengo que dar cada vez más porque esta persona, ciudadano de a pie, recibió lo que sea que le hayan ofrecido, la campaña aumenta de precio y necesitan por lo mismo conseguir financiamiento porque necesitan pagar todo ese costo de la campaña, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Uno, obviamente, salir a votar, ¿no? Que no nos tengan que movilizar y que estar... porque esas estrategias de movilización cuestan un dineral. Y dos, no aceptar. ¿Pero no aceptar qué dineral? la O sea, ¿qué dineral? ¿Realmente se va a eso, ese dinero? Que a mí se me hace muchísimo dinero para que den un lunch. Pues mira, te sorprenderías porque no solamente es el lunch y la despensa. Para poder repartir todas estas dádivas se necesita de una estructura Camiones, gigantesca. gasolina, coordinadores choferes, a nivel municipal, distrital, hasta a nivel de sección electoral. Y ya si lo multiplicamos, ¿no? ¿Cuántas secciones hay en un estado? Miles, ¿no? Y si vamos a poner a un coordinador por cada sección electoral, que ese coordinador no lo hace solamente de buena fe, espera alguna retribución a cambio, aunque sea poquito, pero ya si multiplicas el costo de esas estructuras, entonces ahí sí vamos a ver que una muy buena parte del gasto real de las campañas se va ahí. Más aparte, lo que se gasten en comprar, obviamente, las despensas, el material de construcción, las mochilas, etcétera. Hacemos una pausa, regresamos ya casi para concluir, seguimos en punto y coma, y ahí está nuestra pregunta de Twitter. ¿Consideras adecuado aumentar o disminuir el presupuesto a los partidos políticos? Hoy en punto y coma, ahí está nuestro Twitter, punto y coma _TV.
Oigan, muchísimas gracias por su participación aquí en las redes sociales. Voten porque ahí está la encuesta y la vamos a leer al final. Pero antes, bueno, está ahí la pregunta, ¿consideras adecuado aumentar o disminuir el presupuesto a los partidos políticos? Pero voy a agradecer a Nicolás Flores, Lobito 680, que dice que ya no se les debe dar dinero. Ese dinero se debería destinar en educación y salud. Nos manda otro. Dice, ya que nos cuesta mantener a unos políticos ladrones, además de todo lo que damos. Y si es cierto, son nuestros impuestos. Otro también, Javier Oviedo, dice, definitivamente es un dispendio, algo exagerado, al relacionarlo con el producto terminado, que es lo que decimos, con lo que realmente dan como resultados los partidos. Mira, Quetzalcóatl Vázquez es tu fan, Yasmín, porque dice que muy atento y muy interesado en el tema y muy bien informados por la belleza de Yasmín Jalil. Y sí es cierto, Jimena, esto es un punto de lo que decíamos y de que la gente dice, pues no es posible porque los resultados no son los que queremos. Y ustedes están tocando unos temas bien interesantes, que es pues el voto a cambio del piso, del tinaco, de la despensa, de la tarjeta, ¿no? Ahora ya son las tarjetas electrónicas. Lo que decía Jimena, yo decía, bueno, la fórmula esta de la torta, ¿no? Sí. Pero no, ya no es nada más la torta. No. Ahora ya tienes que tener una tableta Sí, sí, cada vez se encarece más esa ya puedes práctica. hacer ese súper, ¿no? Y un poco el cinismo que decíamos, porque ya todos los partidos cayeron en eso. Hay varios, o sea, el PAN decía, toma lo que te dan, pero vota por el PAN. La principal campaña empezó en el PRD hace muchos años, decían, pues toma lo que te den, pero vota por la democracia, ten un voto consciente. Hoy ya todos, hasta Morena, todo el mundo te dice, toma el regalo, pero vota por quien tú quieras, ¿no? Tu voto es libre, sí están en esto. Pero efectivamente, todo ese dinero no se reporta. Jimena platicaba un poquito de la estructura partidista para organizar un proceso electoral y que tiene que ver con estos coordinadores de distrito sectorial y que en cada lugar hacen casas amigas. En estas casas amigas van a reunir a todas las personas que van a ir a salir ese día a votar. Y no solo les dan la torta, les dan el desayuno, por eso se llama Operación Tamal, el transporte. Pero después de las 3 de la tarde, Jimena, y esa es otra parte del dinero que no se reporta, después de las 3 de la tarde, cuando empiezan ya a emparejarse los resultados y el voto rural no ha terminado de llegar, la movilización para que la movilización y el costo por voto a veces va de 3,000 a 5,000 pesos. Es decir, vota por tal y te doy 5,000. Antes podías engañar. Hoy, ¿sabes qué te piden? Que con tu celular tomes la foto que votaste para que te den los 5,000 pesos. Todo ese dinero sale de nuestro dinero. ¿No? No, ¿cómo? Ya no, ya tienes que tomar. Antes tú tomas la foto. Claro. Antes tú podías decir, sí, voté por el que tú me dijiste. Claro. Sí. Hoy ya no, hoy te piden la foto del celular. Y además creo que ellos también te dan un celular, ¿no? Porque podrías como intercambiarlo, podrías mandarte foto, no tiene que ser con ese celular que te estoy dando. Sí. Y todo eso tampoco se reporta. Bueno, y además hay otro mecanismo ahora que se ha empezado a ver, que no solo es la compra del voto, ahora es también la inhibición del voto, ¿no? Comprar, por ejemplo, credenciales de elector, ¿no? En zonas donde sé que el voto no me favorece, para que esas personas no salgan a votar, ¿no? Y se las regreso el día después de la jornada, ¿no? Entonces sé que no van a ser votos para mí, pero tampoco van a ser votos en mi contra, ¿no? Sí, entonces hay muchos mecanismos. Es nuestra culpa lo que está pasando, también hay que decir. O sea, nosotros somos los culpables porque votamos por todo eso cuando decimos, oye, es que todos los pluris, oye, es que toda esa... Perdón, nosotros estamos votando por eso. Pues, mira, por ejemplo, el tuit de la persona que nos hizo favor ahorita de comentar, obviamente se entiende, ¿no? Que estemos todos hartos y que digamos ni un solo peso a los partidos, ¿no? Pero en Integralia la verdad es que hemos hecho mucho este análisis y no es que los partidos o la democracia tenga que quedarse sin dinero, porque sabemos que es una parte muy importante, ¿no? Tener la capacidad y los recursos para organizar elecciones y garantizar su legalidad, y que los partidos pues también tengan recursos para operar, porque en teoría al menos, ¿no? La función es acercar a la gente a la vida democrática del país. Lo que sucede es que lo que reciben es excesivo, ¿no? Y eso sí, en eso sí tenemos que ser muy claros, y hay que apoyar e impulsar alternativas como la de sin voto no hay dinero, ¿no? Hay que obviamente cumplir con nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de salir a votar. No hay que aceptar estas dádivas, y sobre todo no hay que dejar la fiscalización solamente en manos del INE, ¿no? Sino que
uno, como ciudadano, tiene que estar al pendiente de qué es lo que hace el candidato, ¿no? Está en este acto de campaña, vemos que está excediendo los gastos, pues hay que denunciarlo. Y cada vez más autoridad, partidos, ¿no? lo que decías. ¿Cómo? Entonces es esta parte más activa de la ciudadanía la que también hace falta para reforzar. Y bueno, y para quienes nos están viendo y que quieran también saber más de este tema, de todo lo que hemos platicado, yo les recomiendo mucho un texto de Luis Carlos Ugalde que se llama Democracia a precio alzado, y ahí van a entender mucho de por qué, de dónde sale, cuál es el origen de este financiamiento, cuáles son los riesgos. Y bueno, es importante que nos informemos, ¿no? Para después poder también exigir. Jimena, vamos a hacer un punto y coma. Muy bien. En este partido político, punto y coma. Y regresamos, no se vaya por nosotras y vote. Qué bueno que sigue con nosotros, y ya para despedirnos, y bueno, Jimena Mata Centeno, ella es analista de Integralia, la verdad es experta en gobierno, políticas públicas, desarrollo social, y te agradecemos mucho tu presencia porque la verdad nos explicaste muy bien todo esto, pero danos otra vez, antes de irnos, dónde podemos consultar estos datos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes otra vez por la invitación, encantada de haber estado aquí, y les recomiendo mucho a todos, a quienes les guste este tema. Justo el día de hoy en Integralia Consultores publicamos un desplegado sobre cómo ha ido aumentando el costo de la democracia. Lo pueden consultar en nuestras redes sociales. Y bueno, ahí encontrarán cuál ha sido el aumento del costo de la democracia a nivel federal y local, y cuáles son las tendencias. Se los recomiendo mucho, y bueno, pues igualmente en la... Integralia es @Integralia. @Integralia MX, y también en nuestra página de internet integralia.com.mx. Pues muchísimas gracias, Jimena. Gracias, Mariana. Gracias, Jazz. Y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañó en este tema tan interesante, porque este dinero sale de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto y Coma. Quédese en la programación de Excelsior Televisión con los titulares de la tarde con Gaby Plaseca.